Shabbat Shalom, familia. Yahuwah es Tov, Él es bueno. Bienvenidos al Centro de Investigación Todático Benediction Teshuvah Israel. Estamos en el quinto mes y este mes tiene un mensaje importante para todos nosotros. Aquellos que tienen la Ruach, aquellos que tienen el Espíritu en su interior, despertarán al Malhut, o sea, van a despertar al reino, provocando libertad. Hay muchas personas que están escribiendo por el internet, que están escribiendo por YouTube, por las enseñanzas, y dicen que muchas personas les están diciendo que están en una doctrina errada con respecto al Shabbat y muchas enseñanzas más, pero quiero darles dos recomendaciones. Número uno es, si alguien nos dice que estamos equivocados, bueno, este es un centro de investigación. Estamos investigando. Si alguien nos quiere demostrar la verdad, que lo haga con las escrituras, número uno. Y número dos, trate de conectarse con nosotros. Si tiene preguntas, pueden escribir a la página, pueden escribir por YouTube, pueden escribir por internet y aún pueden escribir al número de WhatsApp que tenemos ahí en la página. Así que estamos revolucionando el mundo con el mensaje y esto está provocando que a muchos se les esté sacudiendo el piso. Les decía que estamos en el quinto mes. Aquellos que tienen la Ruach, aquellos que tienen el Espíritu en su interior, despertarán el Malhut, van a despertar el reino, provocando libertad. Así que lo importante es que hablemos de la libertad. Estamos en la parashá número 20 y esta parashá tiene por nombre Tetzaveh. Y Tetzaveh se traduce como mandarás. Mandarás. Esta porción se encuentra en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 hasta capítulo 30, verso 10. Repito, esta porción se encuentra en Shemot, en Éxodo, capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Hoy vamos a estudiar del capítulo 29, unos 9 versos más o menos. Aunque nos vamos a estar enfocando en los primeros 2 versos. Capítulo 29, verso 1 y 2 dice: y esta es la palabra que les harás para consagrarlos, para que sean mis kahanot. Toma un becerro, hijo de toro, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, úntalas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Cuando estoy empezando a leer estos versos, empiezo a irme al pasado de ese presente, me voy al pasado y me voy al futuro, y me hago la siguiente pregunta, y es, o mejor dicho, no la siguiente pregunta, sino que hago el comentario en mi ser y digo, Yahuwah no puede mentir. Y usted diría, ¿pero por qué razón? Por lo que acabamos de leer. Y esta es la palabra que les harás para consagrarlos, para que sean mis kahanot, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro, hijo de toro, y 2 carneros, pero dice sin defecto. Eso es número 1. Número 2, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, asadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Ahora, me fui a Baikra, a Levíticos capítulo 22, verso del 18 al 24, para entender esto que acabo de leer, y dice: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofrezca su ofrenda por todos sus votos, y por todas sus ofrendas voluntarias que ofrece a Yahuwah en Olá, en holocausto, de su voluntad ofrecerán machos sin defecto de entre las vacas, de entre los corderos o de entre las cabras. Estamos hablando de los animales que supuestamente se tienen que ofrecer en sacrificio. Verso 20. Ninguna cosa en que haya falta ofrecerán, porque no será acepto por ustedes. Verso 21. Asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio de paces, ofrenda de paz, a Yahuwah,
para presentar voto u ofreciendo voluntariamente, sea de vacas o de ovejas, sin tacha será acepto, no habrá en él falta. Verso 22, ciego o perniquebrado o mutilado o verrugoso o sarnoso o roñoso, no ofrecerán a Yahú, ni de ellos pondrán ofrenda encendida sobre el altar de Yahú. Verso 23, buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será aceptado. Verso 24, herido o mayugado, roto o cortado, no ofrecerán a Yahú, ni en su eretz lo harán. Ok, ni en su eretz lo harán. Cuando yo leo estos versos, entro muchas veces en discusión con cristianos y con mesiánicos por estos temas, porque muchos me dicen a mí que Yeshua, que Jesús, que Cristo es el cumplimiento de la ley. O sea, en pocas palabras, que en Él se cumplió a cabalidad todo lo que estaba escrito en la ley. Pero cuando yo le estoy leyendo estos versos y me habla del cordero, me habla del buey, me habla del becerro, me habla del macho cabrío, me habla de carneros, me habla de todos estos animales que se utilizaban para el sacrificio, habla de voluntario, habla de voto de paz. Todos ellos tenían que tener una condición, y la condición es que tenía que ir limpio, tenía que ir puro, tenía que ir sin defecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que sube grato delante de Yahú? ¿Sube grato cuando yo traigo el animal limpio o sube grato después que supuestamente lo he sacrificado y ha subido como olor fragante delante de él? ¿Cuándo es que se presenta delante de Yahú? ¿Cuándo es que Yahú huele? Se supone que es después de haberlo matado, supuestamente. Y si es después de haberlo matado, ¿cómo es que va sin defecto si va decapitado? Va asaeteado. Y si hablamos de Yeshua, imagínense cómo fue Yeshua, cómo fue recibido ese cordero, supuestamente. Si Yeshua dice que fue molido a golpes, su cuerpo fue desfigurado, fue golpeado, fue asaeteado, todo lo que le pasó a Yeshua. Y si yo voy a utilizar la palabra para decir que en Yeshua se cumplió totalmente la Torah, no es verdad. Otro punto es que había que decapitarlo y Yeshua no murió decapitado. Ese es otro punto también. Pero yo no quiero entrar en controversia de Yeshua porque quiero que encontremos el tema de la levadura, que es la que vamos a ver en este mensaje. Vámonos al verso 2. Y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Entonces quiere decir que tanto los panes como las tortas y como las hojaldres, estos tres tenían que ir ¿cómo? Sin levadura, no podían llevar levadura. Ahora vamos a ver qué es levadura. Miren qué se dice lo que es la levadura. Levadura, sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Eso es la levadura. Ahora, en un sentido espiritual para nosotros, lo que significa la levadura es lo siguiente: es el elemento que produce en una persona jactancia, hipocresía, banalidad, entre otras, que juntos producen máscaras que más tarde se convertirán en egolatría. O sea, en pocas palabras, las enseñanzas que nosotros estamos dando hoy en día van dirigidas al ser, a la persona, porque en esta escuela, en este lugar, estamos investigando la manera de cómo restaurar nuestro ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Estamos aprendiendo y estamos tratando de encontrar esa levadura dentro de nosotros para sacarla y poder ser personas de bien. Ahora, si vamos a hablar de tipos de levadura, hablando en nuestro ser, en nuestra persona,
en Corintia Aleph, en 1 Corintios capítulo 5, verso 8, dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, 1, ni con la levadura de malicia, 2, y de maldad, 3, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, quiero que vaya conmigo viendo cada una de ellas, porque me parece que me habla de 3 tipos de levadura. Me habla de la vieja, me habla de la malicia y me habla de la maldad. De la vieja levadura, de la levadura con malicia y de la levadura con maldad. Ahora, si hablamos, ¿por qué yo estoy trayendo estas 3? Porque fíjense que como me interesa mucho hablar acerca del ser, de lo que tenemos que restaurar dentro de nosotros, que lamentablemente, seamos honestos, por favor, hay muchas personas que han orado, han ayunado, van a la iglesia, van con el psicólogo, van a esto, van a lo otro, y no ocurre absolutamente nada, ni en su vida, ni en las personas por las cuales se ponen a orar o ayunar o hacer cualquier sacrificio, no ocurre nada, siguen siendo las mismas personas, o seguimos siendo las mismas personas. Ahora, esto ocurre porque tenemos una levadura vieja, tenemos una levadura con malicia y en nosotros tenemos una levadura con maldad, Ahora, si vamos a hablar de la primera levadura, que es la vieja, fíjese que yo diría que si en los tiempos de Yeshua se está hablando, o en los tiempos de Rab Shaul se está hablando de estas levaduras, él no estaba hablando de un nuevo testamento, de una nueva creencia, o de una nueva doctrina, o de una nueva comunidad llamada la iglesia. Él está hablando de cosas que tenían que ver con lo que nosotros perdimos en el pasado. De hecho, Salomón dice que las cosas que fueron, son y serán. Eso significa que la historia se va a repetir. Otra vez, si hablamos entonces de la vieja levadura, o levadura vieja, sería entonces el sacerdocio levítico, escúcheme bien lo que voy a decir, que fue añadido al pacto a través de sangre de animales. O sea, otra vez, quiere decir que la levadura vino a añadir algo que Yahweh estableció como pacto perpetuo dado a Abraham. Yahweh le dijo a Abraham: sal y te voy a mostrar las estrellas del cielo, la arena del mar. Si tú la puedes contar, así será tu descendencia y serán benditos en ti. Y Yahweh jura por su nombre que toda la descendencia de Abraham va a ser bendita perpetuamente. Y no solamente eso, sino que también Yahweh establece que todas las naciones de la tierra van a ser benditas también en su simiente. Así que cuando yo veo este pacto, me doy cuenta que después del pacto, a través de la fe, después del pacto, aparece entonces algo que le fue añadido al pacto, que fue la famosa ley. Y yo digo, y muchos dirían que ¿por qué yo estoy diciendo que fue añadido? Mire qué cosa más interesante. Le voy a hacer un pequeño recuento de los tipos de levadura que han ocurrido a través de algo que pasó. Lo primero es que usted sabe que Yahweh nos creó a nosotros como seres de luz. O sea, en pocas palabras, cuando fuimos creados como seres de luz, éramos masa sin leudar. Cuando Yahweh creó a Adán, lo hizo sin levadura, lo hizo sin hametz, lo hizo sin nada agregado, lo hizo perfecto. El hombre estaba perfecto, estaba sin mancha, sin arruga. Él era la unidad perfecta con Yahweh. En Bereshit Génesis, capítulo 1, versos del 26 al 27, dice: y dijo Elohim: hagamos al Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los Shamaim, y en las bestias, y en toda la eretz, y en todo reptil que anda arrastrándose sobre la eretz. Y creó Elohim al Adán a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra. ¿Qué cosa? Los creó. Varón y hembra los creó. Hasta ahí no hay ningún problema. Aparece el pecado, usted ya lo sabe, y voy a hablar de esas cosas que fueron añadiéndose. Apareció el pecado, y con el pecado aparece el derramamiento de sangre cuando fue asesinado Hebel, cuando fue asesinado Abel por su hermano Caín.
Así que después de haber derramado esa sangre, ya fue algo que se fue añadiendo a ese ser limpio y puro que Yahú creó de la luz, de luz. Ahora, después de ello entonces, después de esta sangre, Yahú da una orden, una ordenanza a Noah después del diluvio y le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás porque ciertamente demandaré la sangre de su vida, la sangre de todo animal, la sangre del hombre, Yahú va a demandarla. Esto está en Bereshit capítulo 9, versos del 4 al 6. Yahú da la ordenanza de no sacrificios, no derramamiento de sangre. El hombre comienza a derramar sangre y automáticamente él va adquiriendo levadura en su cuerpo, en su ser. Después de esto aparece Abraham, cuando Yahú le dice que vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham no sacrifica a Isaac, sin embargo, en la imagen que usted está viendo, allá en la parte de atrás aparece un carnero. En ningún momento Yahú le dijo a Abraham, ve y sacrifica el carnero para mí, para nada, no se lo dice. Sin embargo, Abraham, él opta por traer ese carnero, sacrificarlo para Yahú en vez de Isaac. Yahú no le pidió ningún sacrificio a nuestro padre Abraham. Así que Yahú dijo, no sacrificio de hombres, no sacrificio de animales. Lo acabamos de ver en el pasado con Noah. Seguimos. Sacrificios en el desierto. Y cuando digo sacrificios en el desierto es cuando supuestamente Yahú le dice a Moshe que tome un cordero, que lo sacrifiquen por familia, que derramen su sangre, que la pongan en los dinteles de las puertas. Luego de esto se va añadiendo que el cordero, que machos cabríos, que toros, que carneros, que becerros. Y usted empieza a ver 40 años en el desierto haciendo sacrificios de animales todo el tiempo. O sea, estamos acumulando durante todo este tiempo, hemos venido acumulando esa levadura. Y en los tiempos de Yeshua ya se estaba hablando, o mejor dicho, en los tiempos de Rab Shaul, de Pablo, ya Rab Shaul había entendido que nosotros estábamos pegados a una vieja levadura. Y esa vieja levadura era todo lo negativo que habíamos hecho después que Yahú había creado al hombre a su imagen y semejanza como un ser de luz, un ser que lo único que tenía en su vida era precisamente la vida y no la muerte, no el derramamiento de sangre, no la levadura que se está pegando a él. Así que yo le llamo entonces a este verso que acabamos de leer en Corintios, que Rab Shaul está hablando, habla de una vieja levadura. ¿Estoy hablando de cristianismo? No estoy hablando de cristianismo. Estoy hablando de sabiduría, porque Rab Shaul, independientemente de lo que sea, era un hombre experto en la Torah y sabía de qué estaba hablando. Ahora, pasamos de esa vieja levadura y entramos entonces a la segunda. ¿Cómo se llamaba la segunda? ¿Se acuerda? La segunda se llamaba la malicia. Levadura, la vieja levadura, ahora la levadura de malicia. ¿Cuál es esta levadura de malicia? Entendiendo lo que es la malicia. Empezó a entender la gente hace 2000 años aparentemente que la sangre de un hombre podría ser el reemplazo por la sangre de los animales, utilizando siempre el sacerdocio levítico para justificar mi fe, pero modificándola. O sea, iba a ser supuestamente la misma ley levítica, nada más que ahora ya no iba a ser aplicada en un animal, sino que iba a ser aplicada en un hombre. Y usted sabe que ni una cosa ni la otra fue cierta. O sea, ni había que aplicar la muerte de un animal, ni tampoco había que aplicar la muerte de un hombre. No había que derramar sangre de ningún animal y tampoco había que derramar sangre de ningún hombre. Así que la malicia de hace 2000 años, para que usted me entienda, fue haber traído el sacerdocio levítico, que era la levadura vieja. ¿Y por qué digo levadura vieja y anti la Torah? Porque Yahú no miente y él no se arrepiente y él no cambia de parecer. Yahú había dado una orden primaria donde no iba a aceptar sangre de ningún animal ni de ningún hombre. Yahú fue claro. Y como para mí Yahú no miente, entonces yo voy a seguir sosteniendo que al Eloa que yo le sirvo, él no miente, él no cambia de parecer, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que tenemos la segunda entonces, que es la malicia.
tenemos la malicia. Ahora, venimos entonces, hace 2000 años, les decía que veníamos de esa vieja levadura. Venimos de esa vieja levadura. Ahora, a esta vieja levadura había que ver entonces que iba a terminar convirtiéndose en la levadura de malicia, que era el sacrificio de un hombre. Lo mismo que pasó con el sacerdocio levítico, lo mismo se está aplicando en Yeshua. ¿Yahú estaba a favor del sacrificio de animales? No. ¿Yahú estaba a favor del sacrificio de hombres? Tampoco. Yahú no estaba a favor de ninguno de los dos. De hecho, Melech David, el rey David, Isaías y muchos hombres allá en la Torah descubrieron que Yahú no quiere holocaustos ni víctimas. Lo que Yahú quiere es un corazón contrito y humillado, que ese él no lo va a despreciar. Una de dos: o David está de acuerdo con la primera orden que Yahú dio, o David está en contra de Yahú por el sacerdocio levítico o por la sangre de los corderos, machos cabríos y toros que se iban a matar o que se estaban matando en el desierto. Así que no sé cómo lo miraría usted entonces esto con respecto a la levadura de la malicia. La levadura de la malicia siempre está apuntando entonces a la vieja levadura. Lo mismo. Así que hubo malicia hace 2000 años, porque esa malicia terminó convirtiéndose, cuando yo uno entonces la vieja levadura y la uno con la levadura de la malicia, cuando mezclo estas dos, estas me producen entonces la levadura de la maldad. Ahora, cuando yo digo la levadura de la maldad, por alguna razón lo estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día nosotros, aún con conocimiento adquirido, continuamos creyendo y haciendo lo mismo. O sea, hemos escuchado la palabra, hemos escuchado el mensaje, sabemos que Yahú dice que tenemos que guardar el Shabbat según como está escrito en el calendario, en la Torah o en el Sefer. Yahú nos dice a nosotros que no quiere derramamiento de sangre de ningún animal ni de ningún hombre, y lo seguimos haciendo. Tomamos la Santa Cena porque la Santa Cena es el recordatorio de la sangre preciosa de Jesús o de Yeshua y la carne de Yeshua a través del pan. Y algunos dicen, pero esto es por la fiesta de Pesach. Pero para la fiesta de Pesach yo tendría que entender entonces que Yahú es mentiroso, que Yahú cambia de parecer y que la orden primaria que Yahú dio, donde él no iba a aceptar derramamiento de sangre de ningún hombre ni de ningún animal, hoy se está incumpliendo con el tema de la celebración de Pesach, de la Pascua. Así que entonces hemos venido sin querer queriendo creando la levadura de maldad. ¿Cómo nace entonces la levadura de maldad? Nace porque nosotros tomamos la vieja levadura, tomamos la levadura de la malicia, mezclamos las dos, hicimos una mezcla ahí. Las mezclas para Yahú no son buenas porque siempre producen algo negativo, y al hacer esta mezcla, entonces esto nos está produciendo una levadura de maldad. Eso es como, y perdón lo que voy a decir y no estoy atacando por favor el mesianismo, pero el mesianismo se tiene una mezcla entre judaísmo y cristianismo, y hay una mezcla ahí rara que esto está produciendo una levadura de maldad. Ahora usted dice, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Vamos a ir por las escrituras. Devarim capítulo 4 verso 2. Devarim, Deuteronomio capítulo 4 verso 2 dice: no añadas a la palabra que yo les mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos de Yahú Elohim que yo les ordeno. O sea, es Yahú quien está hablando, no es Moshe quien está hablando. En pocas palabras, usted y yo tenemos que saber que la Torah o el Sefer es un manual que Yahú dejó para que usted y yo desarrolláramos madurez e inteligencia y sabiduría, para que supiéramos en las escrituras escudriñarlo todo, retener lo bueno y apartar lo malo. Eso es como cuando yo le digo a la gente, bueno, en las 10 palabras o en los 10 mandamientos dice no matarás, pero después el Yahú manda a matar. Entra a los pueblos, no mata ancianos, mujeres, niños, todo, no dejes nada vivo. Entonces, a ver, me dices que no mate, pero me mandas a matar. Yahú me dice, no mentirás, pero me manda a mentir. No tiene sentido. Entonces quiere decir que el Sefer de la Torah es un manual que Yahú ha dejado a nuestra vida para que usted y yo desarrollemos inteligencia, para que logremos encontrar la madurez
y con ella venga la sabiduría. En Cogelet capítulo 3, verso 14, Eclesiastés 3:14, dice, he entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo. Ahora, usted y yo tenemos que saber qué es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Elohim para que delante de él teman los hombres. Ahora, usted y yo tenemos que saber qué es perpetuo. 1. 2. Usted y yo tenemos que saber cuál es la primera orden, porque la segunda orden, si es contraria a la primera, una de las dos es mentira. O la primera es mentira o la segunda es mentira. Y como Yahú no miente, entonces yo me quedo con la primera. Y la primera orden fue no derramamiento de sangre, porque al haber derramamiento de sangre, automáticamente va a tener que aparecer una ley. Y la ley ya es añadida. ¿Por qué se añadió? Porque hubo derramamiento de sangre. En Galuya, en Gálatas, capítulo 3, verso 15 y verso 19, mire lo que dice el 15. Hermanos, hablo en términos humanos, ¿ok? Un pacto, o sea, el pacto que Yahú hizo con Abraham, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ¿ni qué? Ni le añade. Entonces, ¿para qué sirve la Torah? ¿O para qué sirve la ley? ¿Fue qué cosa? Fue, dice, añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de que Yahú dijo que no se derramara sangre y se derramó sangre. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién le fue hecha la promesa? Le fue hecha a Abraham, en Isaac, en Israel y toda la descendencia de Israel. ¿Quién es el que tiene que retornar? Israel. ¿De dónde va a retornar? De todas las naciones. Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de Malachim en manos de un mediador. Y la gente dice que este mediador fue Yeshua, fue Jesús. El mediador fue ¿quién? Abraham. Entre Yahú y el pacto eterno estaba Abraham. Ahora, si estamos hablando de la maldad, si usted ve esa imagen que le voy a mostrar, le pregunto, si usted ve ese bebé y usted se acuerda, y usted es padre o madre, y usted se acuerda de su hijo o de su hija cuando nació, me pregunto si pensará lo mismo o sentirá lo mismo de su hijo o de su hija de cuando nació y estaba hecho un bebé. Usted dice, ya desarrollaste un montón de cosas malas. Sos mentiroso, sos mentirosa, sos engañador, sos infiel, no haces caso, haces las cosas como te dé la gana, todas esas cosas juntas. Ahora, ¿su bebé tenía todo eso? O sea, ¿realmente usted y yo nacimos con tanta inclinación al mal? Ese Yetzer Hará, nacimos con ese Yetzer Hará, ese bebé tenía esa maldición, era violador, era asesino, era ladrón, era infiel, todas esas cosas tenía ese bebé, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo fue que nos volvimos falsos, engañadores, violentos, egocentristas, infieles, chismosos, metidos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo pasó eso en nuestra vida? ¿Qué fue lo que sucedió? Y miren, lamentablemente nosotros hemos llegado a creer que tanto los vicios como la prostitución, como el abandono, como los chismes, como la corrupción, la violencia doméstica, el abuso infantil, la infidelidad, todos ellos juntos, nosotros hemos llegado a pensar que esos pecados, esa es la maldición que a nosotros nos está acarreando, y no es verdad. Todo eso solamente son síntomas, solo son síntomas, o sea, solo son alarmas que se están activando diciéndonos que hay algo malo que está en nosotros. Son síntomas nada más. O sea, en pocas palabras, imagínese usted un árbol y este árbol está produciendo frutos, y en esos frutos usted encuentra que hay una persona que es corrupta, que hay violencia doméstica en su vida, que es envidiosa, que tiene contiendas, que tiene abandono, que tiene abuso infantil, que hay orgullo, que hay adulterio, que hay mentiras, que hay herejías, que hay chismes, que hay vicios, que hay infidelidad, que hay prostitución, herejías, mentiras, odio, homicidio, altanería.
todo eso y mucho más que usted puede añadir a esto, no significa que nació ahí. El fruto está dando porque hay una raíz que está activando estos frutos. Vienen de un tallo que se le llama egolatría. Cuando usted tenemos egolatría, la egolatría está produciendo todos estos frutos. O sea, por egolatría yo soy altanero, por egolatría yo tengo odio, por egolatría yo me vuelvo homicida, por egolatría yo me vuelvo infiel, porque quiero tener 20, 30, 40 mujeres. Porque por egolatría hago prostitución, egolatría vicios, egolatría chismoso, egolatría orgullo, egolatría adulterio, egolatría corrupción. Todo la egolatría en mi vida produce esos frutos. Ahora, ¿de dónde sale la egolatría? La egolatría viene de una raíz. Y aquí es el problema. Todos queremos atacar los frutos, pero nadie quiere encontrar la raíz del problema que usted y yo estamos pasando. Mire, la gente ataca al mentiroso, al ladrón, al violador, al asesino, al marero, al otro, al que tiene. Todo el mundo ataca todos los frutos, pero nadie se da cuenta que para que estos frutos hayan salido es porque vienen de algo más interno. Viene de la egolatría. Pero la egolatría, ¿de dónde nace? La egolatría tiene una raíz. Y yo encontré 5 puntos importantes que tenemos que empezar a atacarlos para que empecemos a salir de ese agujero en el que estamos metidos. ¿Cuáles son? Viene de la raíz de la negación. ¿Por qué digo la negación? Porque antes de nacer posiblemente hubo una negación para que nosotros naciéramos. Posiblemente nuestras madres o nuestros padres dijeron, no es el tiempo para tener hijos, y ¡pum!, se vino el muchacho. No tenemos buena economía. La verdad es que yo no quisiera que tú fueras la mamá de mis hijos, o yo no quisiera que tú fueras el papá de mis hijos. Solamente es un rato loco nada más. Entonces, estamos hablando de, otra vez, negación. Hubo una negación. Ahora, cuando ocurre la negación, automáticamente esto produce un rechazo. Este rechazo crea en mi vida un vacío. Cuando alguien rechaza a otra persona, crea un vacío y ese vacío nos hace sentir mal. Ese vacío va a crear algo que se le llama avaricia. Esto yo voy a profundizar después con este tema, porque es sumamente importante para la liberación de nuestra alma. Y esa avaricia vino y produjo máscaras. ¿Y por qué estoy diciendo las máscaras? Y muchos dirían, ¿por qué la avaricia? Porque el vacío que está en mí, yo tengo que llenarlo con algo. O sea, en pocas palabras, imagínense usted una plastilina, y esa plastilina sufrió un golpe, y a nos entregó a nosotros la plastilina muy linda, bien hechita, perfecta, pero alguien nos dio un golpe y quedó la marca de la plastilina, y otros golpes fueron tan fuertes que crearon una grieta, y esa grieta hay que rellenarla, pero no tenemos con qué rellenarla porque lamentablemente ni nosotros ni nuestros padres sabían cómo tratarnos y cómo cuidarnos o cómo educarnos. Y cuando pasa eso, entonces esa grieta hay que cubrirla con algo. Aparece la avaricia. ¿Qué hace la avaricia? La avaricia no es mala. La avaricia se encarga de sellar ese lugar. La avaricia se encarga de reparar ese golpe que tiene supuestamente esa plastilina. Entonces empieza a reparar, pero repara la manera de la avaricia. La avaricia tiene que llenar ese espacio. O sea, en pocas palabras, la avaricia aparece para llenar un espacio, pero ella, si usted no tiene el mismo material con que fue hecha la plastilina, o sea, plastilina, la avaricia dice, lo voy a llenar con lo que sea. Lo puede llenar con cemento, lo puede llenar con engrudo, ¿con qué más? Lo puede llenar con asfalto, con lo que sea lo llena. Lo rellena porque el trabajo de la avaricia es rellenar. Ahora, la avaricia está haciendo eso porque eso es momentáneo nada más, debería de ser momentáneo. O sea, usted y yo tenemos que prestarle atención a la negación, al rechazo, al vacío, porque lo inteligente es que la avaricia va a aparecer y va a llenar ese espacio. Entonces empieza a llenarlo, no con lo limpio y lo bueno y lo puro que debería de llenarlo, sino que lo empieza a llenar con drogadicción, prostitución, con malicia,
con chisme, con contiendas, y usted empieza a llenar ese vacío que usted siente y lo llena con todas las cosas negativas, con todo lo negativo. Y cuando usted lo ha llenado, ya usted lo tiene lleno y usted dice, bueno, ya lo tengo lleno y quizás está rebalsando, así que ahora voy a crear máscaras porque necesito que la gente me vea como una buena persona. Creo máscaras en mí y esas máscaras entonces van a crear la egolatría. Y después que aparece la egolatría, comienza ese mundo que nadie quiere. Entonces, ¿cuál es la levadura de maldad? Para que usted entienda, porque acuérdense que estamos hablando de 3 tipos de levadura. Hablamos de la primera, que es la vieja levadura, la levadura de la malicia y la levadura de la maldad. Entonces, ¿cuál es la levadura de la maldad? Es todo lo que fue adhiriéndose a mi ser. Todo lo que se añadió a mi ser. Mi ser Yahweh me lo entregó limpio y puro. Pero las circunstancias de mi vida, cuando yo estaba pequeño, todo lo que me estaba rodeando en mi vida, eso comenzó a provocar en mí negación, rechazo, vacío, avaricia, máscaras. Y esas máscaras son las que me hicieron ser. No el ser original que Yahweh me entregó, sino el ser que tuve que convertir a través de todas las circunstancias que vinieron pasando en mi vida. Así que todo lo que fue añadido a mi ser, eso es lo que yo soy hoy. Todo lo que fue añadido a su ser, eso es lo que usted es hoy. Yahweh nos entregó un pacto eterno a nosotros, pero ese pacto eterno nosotros no lo quisimos mantener y le añadimos. ¿Qué le añadimos? La ley. ¿Cuál ley? La ley levítica. ¿Qué traía la ley levítica? Traía sacrificios de animales, de corderos, machos cabríos, toros, derramamiento de sangre. Cuando usted sabe inteligentemente que antes de eso Yahweh había dado una orden perpetua que no iba a aceptar derramamiento de sangre ni de animales ni de ningún hombre. Así que quiere decir que nuestra levadura no son los frutos. Nuestra levadura no es entonces la corrupción, ni la violencia, ni el abandono, ni el abuso infantil, ni los vicios, ni los chismes, ni las herejías, ni el odio. No, ya ese es el fruto. Nuestra levadura realmente está allá abajo. Está allá en el principio de nuestros días. Está cuando hubo una negación a mi vida y a la suya. Está cuando hubo un rechazo a mi vida y a la suya. Está cuando ocurrieron vacíos dentro de su vida y dentro de la mía. Está cuando ocurrieron la avaricia en mi vida y en la suya. Y esto se convirtió en máscaras que hoy ya no sabemos ni quién somos. Como dijo por ahí la India María, no soy ni de aquí ni de allá. Ahora, miren qué cosa más interesante. La levadura, el proceso de la levadura entonces es que tiene un tiempo de fermentación. Y eso es la egolatría. Hay un tiempo de fermentación. Ahora, después del tiempo de fermentación, entonces, quedamos ya como personas leudadas. Entonces, quiere decir que cuando usted y yo estamos pecando, cuando estamos haciendo cosas que van contrarias a la voluntad divina de Yahweh, quiere decir que en ese momento es porque usted y yo ya estamos leudados. Pero estamos leudados porque venimos de una fermentación que hubo de la levadura, pero para que hubiese fermentación de la levadura, tuvo que haber habido levadura. Así que estos son los 3 procesos que hemos venido usted y yo caminando. Venimos de la vieja levadura, de la malicia y de la maldad. 3. Volviendo a Corintios capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, voy a hablar de tipos de levadura en el ser. Esto es importante. Mire qué cosa. Lo primero es que usted tiene que saber que nosotros tenemos una influencia, hay una influencia del árbol genealógico en nuestra vida. O sea, en pocas palabras, hay cosas que nosotros las venimos heredando de nuestros padres. Por ejemplo, si nuestros padres comían de una forma, pues yo voy a recibir todos esos nutrientes malos que mis padres comían. Si mis padres fumaban o hacían droga, es posible que yo vaya a heredar algo de todo eso negativo que ellos hacían en su vida.
Así que esto es la materia, el cuerpo que yo tengo es la materia que se utilizó porque ahí Yahweh iba a depositar mi ser, el ser de Él metido en mi vida, su espíritu y su alma metido en mí. Así que de alguna manera aquí empiezan a ser la famosa vieja levadura. Pero como somos bebés, como somos un feto, según lo que está viendo usted en la imagen, pero ese feto cuando nace se convierte en un bebé, viene la otra parte de esa vieja levadura que están metiendo en nuestra vida, que es la jaula. Yo le llamo la famosa jaula y la cuna. ¿Y por qué digo eso, jaula y cuna? Porque a todo bebé que va a nacer, lo primero que los padres de familia le compran es la famosa cuna. Para un padre de familia es algo muy lindo y muy bonito, pero para un bebé esa cuna significa una jaula. De hecho, cuando un bebé se despierta en una cuna, por lo general, ¿qué es lo que hace? Llora. ¿Por qué llora? Porque se siente solo, porque se siente abandonado. Y ese abandono ya viene creando en nosotros esa levadura que se convierte en ya una negación de la que venimos y un rechazo. O sea, un hijo no está pensando cuando sus padres se van a trabajar, ellos no están pensando, ay, es que mi padre tiene que ir a trabajar porque va a traer la comida a la casa. No, está pensando que hay un abandono que está sufriendo porque su padre se va de la casa, su madre se va de la casa. Y ese abandono se convierte en la vida de ellos en un rechazo. O sea, a mí nadie me quiere porque si mi mamá me rechazó, si mi papá me rechazó, ese rechazo me está dañando a mí. ¿Quién más me va a querer? Nadie. Entonces empiezo a sentir ese rechazo y ese rechazo empieza a hacer estragos en mi vida. Así que esa vieja levadura ya se hizo parte de nuestro ser. Pero luego tenemos que ir creciendo y se va convirtiendo esa vieja levadura en levadura de la malicia. ¿Qué significa la levadura de la malicia? Empieza la domesticación, los paradigmas y las estructuras. O sea, ya dejé de ser un bebé, ya tengo 3, 4 años en adelante y ya comienza a domesticarnos. O sea, empiezan a ponernos leyes de que sí, que no, que te voy a castigar. Paradigmas, empiezan a meternos en la cabeza muchos paradigmas, supuestamente para protegernos, pero son paradigmas, y empiezan a estructurar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Pero ya dejamos de ser niños y nos convertimos en adolescentes, y es cuando empieza el tema de la tradición, empieza el tema de condicionamiento y amoldamiento social. O sea, quiere decir que ya un muchacho joven, ya él tiene que estar empezando a tener cosas de marca, necesito que me tengan cosas de marca, necesito tener el celular del año, y empezamos a poner todas esas cosas que nos empiezan a condicionar socialmente. Yo tengo que caber en este mundo social para yo ser parte de él. Esta es la levadura de malicia. Ya la malicia empieza a entrar en nuestra vida, en nuestro ser. Nos empiezan a meter cosas que sin el celular del año no puedo vivir. Ya no puedo vivir sin la marca de tal cosa. Ya no puedo vivir sin tal cosa. Me muero si me quitan el celular, y eso está pasando en este momento. Y quizás en muchos hogares, en este instante, sus hijos están llorando porque usted no les prestó el celular. Y algunos, como en el tema de México, que un muchacho se suicidó, se tiró de un puente porque su mamá le quitó el celular. O sea, estamos llegando a puntos impresionantes por el acondicionamiento y por el amoldamiento social que nos está produciendo este entorno al que estamos viviendo. Pero no nos quedamos ahí, sino que vamos a seguir a la levadura de la maldad. ¿Y sabe por qué le digo la levadura de la maldad? Porque los padres de familia son los que están permitiendo que la levadura de la malicia entre en nuestros hijos, pero no se quedaron ahí, sino que ellos están tomándolo de la vieja levadura. La vieja levadura es todo aquello negativo que tuvimos en nuestra vida, todo aquello que fue añadido, el rechazo, el vacío, la avaricia, todo eso es
la vieja levadura. Así que la levadura de la maldad entonces ya está trabajando en piloto automático. Es raro que un padre de familia se dedique verdaderamente a educarse él, a estudiar realmente y darse cuenta si lo que sus hijos o él mismo o ella misma están aprendiendo, ya sea en política, en religión, en la sociedad, en el mundo espiritual, en todo, si es verdad, ya no están haciendo, ya trabajan en piloto automático. Así me lo enseñó mi abuela, así me lo enseñaron mis padres y eso, por esa razón yo soy católico, evangélico, adventista, presbiteriano, soy esto, soy aquello, no se pueden salir de ahí porque ya están en piloto automático. Y el problema es que también los viejos, ya los ancianos, llegan y ellos ya están en frustración, pero no solamente eso, sino que ya están en lamentación. Yo conozco personas con edad ya avanzada, ya viejos, ya ancianos, que cuando yo les hablo acerca de esto me dicen, no, 40 años me dijo alguien, he estado creyendo lo mismo y tú vienes a cambiármelo eso ahora que estoy viejo. He estado tantos años, entonces quiere decir que en el fondo hay una frustración, hay una lamentación, pero ya no les importa, ya están en piloto automático, ya a ellos no les interesa. Ahora, esto significa que usted y yo tenemos que prestarle atención porque nuestro ser es eterno y tiene que ser presentado delante de Yahweh sin levadura. O sea, nosotros tenemos que convertirnos en ese pan sin levadura. ¿Cómo sanar nuestro ser entonces? Volvemos a la pregunta, volvemos al verso. 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, a ver si entiende, ni con la levadura de malicia, a ver si entiende, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo sucede esto? Si hablamos de vieja levadura, tenemos que desarmar esta vieja levadura porque Yahweh no nos va a recibir a nosotros si no es que vamos con Él con pan sin levadura. Y para hacer un pan sin levadura quiere decir que nuestro odre, así es, ¿verdad, David? Quiere decir que nuestro odre tiene que estar restaurado. Nuestro odre tiene que estar restaurado. Si mi odre está restaurado, entonces yo voy a poder presentarme como un pan sin levadura. Quiere decir que de alguna manera yo tengo que saber qué es lo que representa la levadura vieja para hacer un cambio en mi vida, en mi presente. Si hablamos de la levadura de la malicia, ya hablamos de la levadura de la malicia, entonces Yahweh está buscando en nosotros sinceridad, porque eso es lo que dice, que nos vamos a presentar con Él, con panes sin levadura, con sinceridad y con la verdad. Entonces la sinceridad sería la otra forma para poder producir ese ser restaurado o ese odre restaurado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Miren la imagen. Eso significa que hay que hacerlo con aceptación, no con máscaras. Las máscaras muestran de nosotros lo que verdaderamente no somos. Estamos queriendo vender algo que no somos. Y para poder destruir esa malicia, porque la malicia es ya buscar cosas escondidas, cosas en oscuridad. Pero la sinceridad en nosotros es cuando yo me vea en el espejo y me dé cuenta de realmente quién soy y aceptar lo que soy, porque aceptando como yo soy, voy a empezar a hacer un proceso de sanidad, porque me voy a dar cuenta que las máscaras están presentando a alguien que realmente no soy. Yahweh me creó a mí perfecto. Cuando yo nací sin ninguna enfermedad, nací sin ningún problema, sin ser violador, mentiroso, engañador, adúltero, fornicario, ladrón, etcétera, 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 etcétera. Nadie nació así. Pero la vida que nos tocó vivir, esa nos fue formando y nos fue formando de una mala manera que terminamos siendo lo que no deseamos ser. Así que tenemos que hacer una aceptación de lo que somos y empezar a trabajar en nuestra vida. Y si miramos la tercera que hablábamos, que era la maldad entonces, ¿cuál sería el tercer punto?
sería la verdad. Porque eso dice el verso. Sería la verdad. Ahora, la verdad, ¿qué va a producir en nosotros? ¿Y la verdad qué va a hacer? Nos va a hacer libres, va a haber libertad. O sea, quiere decir, tenemos que aceptar que venimos de una levadura vieja. Tenemos que aceptar que venimos de levadura vieja. Y esa levadura vieja produjo en nosotros la levadura con malicia. Esa levadura con malicia, la de la maldad. Pero ya hemos venido restaurando nuestro odre, nuestro ser, y nos dimos cuenta que Yahweh está haciendo buenas y nuevas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, tenemos que saber que hay que restaurar el odre. Número dos, para restaurarlo tenemos que aceptar la realidad de quienes somos en este momento y quienes queremos ser. Aceptar. Si toca perder, vamos a perder. Si vamos a perder credibilidad, vamos a perder credibilidad. Si la gente no va a creer en nosotros, no importa. Pero nosotros tenemos que ser verdaderamente libres. Tenemos que romper con esa cadena. En Juan capítulo 8, verso 32, dice exactamente lo que estaba hablando hace poco. Y conocerán la verdad. ¿Y qué cosa? ¿Y la verdad qué va a ser? Y la verdad nos va a hacer libres. Y la verdad nos va a hacer libres. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje del quinto mes? Es precisamente el mensaje. Es aquellos que tienen la ruaj, aquellos que tienen el espíritu de Yahweh en su interior, porque el problema de nosotros no está en las máscaras, sino que está adentro de nosotros. La máscara ya es la situación que estamos mostrando. Entonces, aquellos que tienen la ruaj en su interior despertarán el malhut, despertarán el reino de Yahweh, y ellos van a provocar libertad. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y procurando todos los días, provocar la verdadera libertad. La verdadera libertad no significa Rambo, pásame la bazuca, si manda aquí, hurra, cotorrito, no. La verdadera libertad la produce una persona que sea totalmente libre de su ser, de toda esa levadura que ha lastimado nuestra vida. Siguiendo la parashá, Shemot 29, verso 3, dice entonces, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta de la tienda de los tiempos, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema Kodesh, la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y harás que sus hijos se acerquen y los vestirás con las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, las tiaras, y tendrán el Kehunak, que es el sacerdocio, por decreto perpetuo, y llenarás las manos de Aarón y de sus hijos. Quiere decir que en nosotros el sacerdocio perpetuo no va a venir por los sacrificios de animales que hayamos hecho, ni va a venir por los panes con levadura, sino que el sacerdocio perpetuo de Yahweh en nuestra vida va a venir a través de la purificación que nosotros comencemos a hacer, a través de todo lo que no debimos hacer y ya hicimos, y aquello que a nosotros no nos correspondió, aquello que a nosotros nos enseñaron sin nosotros saber cuando estábamos pequeños, y eso nos lastimó, nos dañó, y eso nos hizo ser lo que usted y yo no queremos ser. Estamos haciendo cosas que no queremos hacer, como dijo Rav Shaul. Creo que llegó el tiempo de la purificación. Llegó el tiempo de entrar a nuestro ser y comenzar a limpiarnos de toda esa levadura que nos ha lastimado, que nos está lastimando y que va a seguir lastimándonos si nosotros no le prestamos atención a ello. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahweh se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh veishmereja, Yaer Yahweh panameleja bikuneja, Isa Yahweh panameleja beazim leja, shalom.